Continuamos, queridos hermanitos, desarrollando este tema tan interesante. Miren, ya saben que estoy mal de la garganta, no van a decir, oye, está fallando el televisor, el audio. No, es mi garganta que estoy mal, porque estoy con la gripe, con la peste. Cuídense porque está cambiando mucho el clima. Entonces vamos desarrollando este capítulo 15 del segundo tratado, del segundo tomo del combate espiritual, en donde como nos dicen que si hemos caído en el pecado, tenemos nosotros que aquietarnos, serenarnos, porque algo tenemos que hacer inteligentemente, porque si nos dejamos llevar por la tristeza o por la desesperación, cualquier decisión que uno tome es fallida. Cualquier decisión que uno tome nos llevará al mal, porque no estamos cuerdos, no estamos equilibrados, entonces la decisión va a ser desequilibrada. ¿Qué cosa es lo que dice aquí el Padre Scopoli en el combate espiritual? Dice, últimamente, hijo mío, quiero enseñarte una importante regla, que deberás observar en todas las culpas o faltas que cometieres. Siempre que hubieres caído en algún defecto grande o pequeño, aunque lo hayas cometido 1000 veces al día voluntariamente y con advertencia, no te turbes o inquietes, ni te detengas a examinar tu caída. Mas luego, al punto, considerando tu fragilidad y miseria, recurre con humildad a Dios y dile con una dulce y amorosa confianza, Señor, yo he obrado como quien soy. De mí no podía esperarse otra cosa sino estos y otros mayores defectos. Y no hubiera parado en estos solo mi fragilidad, si vuestra bondad, que siempre me ayuda y nunca me desampara, no me hubiese socorrido. Miren qué bonita actitud. ¿Se dan cuenta? Es decir, el problema terrible es cuando uno peca y no se detiene a reflexionar sobre esa falla, sino sigue como cuesta abajo, una piedra que va en un monte hacia abajo, terrible. Acá la cosa está en que, bueno, caí, pero tenemos que detenernos y comunicarnos de inmediato con el Señor. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Mire, el que se desespera normalmente es persona soberbia. Añade al pecado el pecado capital de la soberbia, que no soporta haber errado. Dice, ¿cómo yo puedo haber pecado? Yo que soy perfecto. Entonces comienza a maldecir y vociferar y comienza a decir, no, si Dios existiera no hubiera permitido que yo peque y que no sé qué. Entonces la soberbia me hace hablar. En cambio, si yo me sereno y digo, oh, caramba, ¿no? Perdóname, Señor, perdóname porque yo he pecado, pero ¿qué podía esperarse de mí? Soy una criatura marcada por el pecado y con esto no me estoy haciendo el pecador, no estoy disimulando ni quiero apantallar ni apalabrarle a Dios, porque a Él no lo voy a engañar, sino simplemente es que yo me detengo y reflexiono y digo, caramba, ¿qué podía esperarse de mí? Soy frágil. Entonces le estoy reconociendo ante el Señor que Él, habiendo hecho maravillas en mí, mi pecado me vuelve vulnerable. Mi tendencia al mal me vuelve vulnerable. Y esto es la humildad, eso es la verdad. Es la verdad. Entonces, si yo he caído, he pecado, no puedo tener la soberbia de maldecir y renegar y decir cómo es posible que no sé qué. Entonces, hay dos tipos de llanto en todo caso cuando uno peca. Porque puede haber un tipo de llanto que sea porque me duele haber pecado, de haber ofendido a Dios, y el otro es de lloro de rabia de cómo es posible que yo, el perfecto andando, me he equivocado. Entonces hay un llanto de rabia y hay un llanto de dolor, de arrepentimiento. Pero para ambas cosas, bueno, para poder discernir cuál es mi llanto, tengo que serenarme. Entonces, darme cuenta si estoy añadiendo pecado a mi pecado con la soberbia, ¿no? O es que verdaderamente me duele haber errado. Por eso es que nos menciona aquí el combate espiritual, que esta enseñanza y esta regla es para todo tipo de pecado. Pecado leve, pecado grave, así lo haya pecado sin darme cuenta, deliberadamente o no deliberadamente, si es pecado venial, pecado mortal, sea lo que sea, detenerme. ¿Qué cosa es lo que quisiera el diablo? El diablo quisiera que me desespere y que termine maldiciendo, ¿no? O que me suicide para irme de una vez al infierno. ¿Así? Es decir, que mi pecado logre el objetivo que quiere Satanás.
hundirme para siempre, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mansos como palomas, astutos como serpientes, caímos, pero no. Ahora, ¿qué hacemos? Tratar de levantarnos. ¿Y cómo nos levantamos? Con una herramienta hermosa, que es la virtud de la humildad. Reconocer la verdad. ¿Qué cosas somos, Señor? ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué hubiera sido, Señor, si tú no me acompañaras? Si a pesar de que tu compañía, Señor, yo he caído, por eso dice así, Señor, yo he obrado como quien soy. De mí no podía esperarse otra cosa sino estos y otros mayores defectos. Y no hubiera parado en esto solo mi fragilidad, si vuestra bondad, que siempre me ayuda y nunca me desampara, no me hubiese socorrido. ¿Qué hubiera sido de este pecado? Quizá hubiera sido peor. Pero ahí puede decir, no, pero qué peor puede haber que haya asesinado, que haya mentido, que haya traicionado. Siempre hay peores cosas, ¿eh? Siempre hay peores cosas. Dice, yo os doy gracias, Señor, por el mal de que me habéis librado, y de todo corazón me duelo del que he cometido. Es una actitud que me convierte en orante aún cuando he caído en el pecado. Esto de verdad le saca pica al diablo. Porque el diablo quisiera, ¿qué cosa? Que desesperemos, que reneguemos de Dios, que no nos acerquemos al Señor, que huyamos, ¿no? Como Adán y Eva, que se escondían de Dios porque se sentían desnudos, es decir, se sentían listos para ser descubiertos a los ojos de Dios. Pero ¿quién puede ocultarse ante los ojos de Dios? Nadie. Dios siempre puede ver más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y por lo tanto siempre va a saber dónde estamos y qué hemos hecho, ¿no? Entonces, mejor, ¿qué nos queda? Humildad, decir, Señor, ¿qué podemos esperar? Pero ¿qué hubiera sido sin ti, Señor? Quizá mi pecado hubiera sido peor. Entonces, de esta manera, el diablo va a decepcionarse. Entonces te va a soltar. Te va a soltar porque tú has recurrido a Dios, a pesar de que has caído. No, el diablo que hubiera querido que tú caes y entonces digas, estoy perdido, no me queda otra que seguir perdiéndome, porque como no ves que ya estoy perdido, entonces ya no hay solución para mí, y como no hay solución para mí, seguiré pecando. La cosa es decir, no, un alto allí, un alto. Dice, yo os doy gracias, Señor. Imagínense, el que pecador, que se olvidó de Dios, el que traicionó al Señor, el que hizo barbaridades, el que no reconoció la bondad del Señor. En ese momento, después de haber caído, decir, gracias, Señor, por el mal que me habéis librado, por el mal del que me habéis librado. Y de todo corazón me duelo del que he cometido. Comienzo ya a sentir dolor de haber cometido el pecado. Dice, no correspondiendo a vuestra gracia. Es decir, una vez que estoy agradecido a Dios y me arrepiento porque me he serenado, porque estoy reconociendo cosas que si me desespero no las miro. No miro que Dios está ahí al lado mío. No miro que el Señor me ha dotado de su gracia. Es decir, me ha dado las cualidades necesarias para no caer. Y sin embargo, me descuidé. No viví la gracia, no viví lo que Dios me concede, no hice caso. Me dejé llevar, caí. Dice así. Dice, no correspondiendo a vuestra gracia. Perdonadme y asistidme con vuestra gracia. Primero, agradece. Agradece, está en comunicación con Dios, reconoce la falta, reconoce que ha recibido gracias y ahora pide perdón. Miren todo lo bueno que está haciendo esta persona que ha caído. Que Dios hubiera querido que no cayera, claro, pero cayó el hombre. Cayó el ser humano. ¿Podemos caer tú y yo también? Claro que sí, podemos caer. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Desesperarnos, hundirnos, alocarnos? ¿Cuál va a ser? Detenernos, reflexionar, agradecer a Dios, orar con Él, orar para Él y decirle, perdón, Señor, perdonadme y asistidme con vuestra gracia para que yo no os ofenda más. Nos damos cuenta entonces que el pecado ofende a Dios. Ahora, hay mucha discusión de personas teólogos de todas partes, ¿no? Que dicen, no, que a Dios no se le puede ofender porque Él está lejos, Él es todopoderoso, es decir, la concepción de Dios del Olimpo, ¿no? Lejano.
No, que a Dios no se le ofende porque está en su eterna felicidad. Eso es verdad. Él es mucho más grande que cualquier pecado, es verdad. Pero cuando uno habla de ofender a Dios, no significa pues de que está hiriendo a alguien vulnerable, ¿no? La ofensa a Dios no es lo mismo que la ofensa a un ser humano. Si alguien ofende a otro ser humano, el ser humano queda destruido. En el caso de Dios, no es que queda destruido cuando lo ofendemos al Señor, sino queda dolido porque nos ama. Nos ama. Es como un papá bueno que ama a su hijo y ese hijo se porta mal contra su padre. Entonces, no es que le destruye, no es que deja de ser padre, no es que lo hunde. Sigue con la misma fuerza, acuérdense del hijo pródigo. ¿Quién es el que se degenera y pierde? El hijo. El hijo, no el padre. Cuando el hijo pródigo vuelve, al padre no lo encuentra hundido, desesperado y perdió todo. No. El pecado del hijo no lo ha hecho menos al padre. El padre sigue con todas sus riquezas, sigue con toda su felicidad, pero tiene un dolor, que es que el hijo ha caído. Esa es la ofensa. Entonces no es una ofensa de que destruye a Dios, porque Dios es indestructible, porque Él es todopoderoso, sino la ofensa es de saber que Él va a quedar con pena, de ver que una criatura suya, que un hijo suyo, se está hundiendo. Entonces reconocer eso ya es bastante. Perdonadme y asistidme con vuestra gracia, para que yo no os ofenda más y ninguna cosa me separe de vos, a quien deseo servir. Obedecer y agradar siempre. Es decir, ya además de que entro en oración, por serenarme después de haber caído, de agradecer su compañía, de reconocer que he tenido la gracia si no hubiera pecado peor, de pedir perdón por haber ofendido al Señor. Es decir, estoy cada vez mejor, me voy elevando. De haber caído, comienzo a subir. Pido perdón, suplico la gracia y reconozco y hago un propósito allí, ¿no? Y digo, para que yo no os ofenda más y ninguna cosa me separe de vos, a quien deseo servir, obedecer y agradar siempre. Hay una determinación. Tú y yo, si caemos, estamos dispuestos a serenarnos para después al final hacer ese firme propósito que termina así tan hermoso, a quien dice, ninguna cosa me separe de vos, no separarnos ya más de Él. Deseo de servirlo, o sea, estar unidos a Él para servirlo, no para que nos sirva Él, sino para servirlo, para obedecerle y agradarle siempre. Miren qué hermoso. Qué hermoso. Entonces, el ser humano comienza ya a restituir, no todo por un palabreo, no por un conjunto de palabreo que va a palabrarle a Dios, ahora me hago yo el arrepentido, le digo 3, 4 palabras. No, todo tiene que brotar del alma, tiene que brotar del corazón, que de verdad yo me haya aquietado para meditar y arrepentirme y reconocer todas las bondades de Dios y dolerme de haberle hecho esto a Dios como un ser todopoderoso, que teniendo tanta sabiduría, tanto amor, se ha dado a nosotros y nosotros reaccionando de esa forma, ¿no? Entonces nos arrepentimos y hacemos ese firme propósito, que por supuesto es una cachetada al diablo, ¿no? Una cachetada al diablo. El diablo hubiera querido que reneguemos, que maldigamos y que digamos Dios no existe. Mira, si Dios existía no me hubiera permitido caer en el pecado, y que eso hubiera querido el diablo. Pero hay que darle en la cabeza, pues, como María Santísima, ¿no? Que le pisa el calcañar, le pisa la cabeza a la serpiente. Pues así igualito pidamos a la Virgen para chancarle y tener esta reacción. Hecha esta breve oración, no pierdas el tiempo en inquietas reflexiones para saber si el Señor te ha perdonado, mas con confianza y tranquilidad de espíritu camina adelante sin pensar en lo que ha pasado y prosigue tus ejercicios como si no hubieses caído en algún defecto. Miren qué bonito. Aquí se trata entonces de no estar rumiando el pecado. Hay que rumiar la palabra de Dios. Hay que rumiar la enseñanza de Dios. Nuestra caída no. El diablo que quisiera que nos deprimamos en el pecado, en nuestra caída, y que le demos vueltas y vueltas y vueltas, y me habrá perdonado Dios, y dale nuestra lamentación, y que, por favor, si vamos a estar en ese plan,
entonces vamos a estar como que estuviéramos ya en el infierno. Ahí sí será el llanto y crujir de dientes eterno. Pero acá, nuestro dolor, si ha habido un arrepentimiento de verdad, en esta serenidad, en este reconocer nuestra falta y reconocer las bondades del Señor y hacer ese firme propósito, tenemos que saber que Dios está dispuesto a perdonarnos de todas maneras, si hay esa actitud sincera de corazón. Si no, no vayamos a pensar también que Dios es tonto, porque Dios es justo. Dios es justo, nos ama mucho. La misericordia, por supuesto, pero es justo. Así que no nos engañemos. Así que si el Señor ve que nuestro corazón de verdad está contrito, de verdad se ha arrepentido, no dudemos de que el Señor está dispuesto a perdonarnos. Dice, bajo confianza y tranquilidad de espíritu, camina adelante sin pensar en lo que ha pasado y prosigue tus ejercicios como si no hubieses caído en algún defecto. Y ejecutarás esto mismo no solamente una vez, sino 100 si fuera necesario. Y con la misma confianza y quietud la última vez que la primera, porque de esta manera tú vienes a honrar y engrandecer la suma bondad de Dios, de quien debes concebir y creer que es infinitamente benigno y misericordioso, más de lo que tú puedas imaginar. Es decir, después de esta actitud sincera, nuestra alma debe tener confianza en el amor del Señor. No es porque nos quedemos tan panchos y tan frescos como si no hubiera pasado nada, no se trata de eso, Se trata de que haya un sentimiento de arrepentimiento sincero, de ofrenda. Si yo me ofrezco al Señor sinceramente, entonces tengo que confiar en que el Señor va a abrir sus brazos y me va a acoger, como repito, al hijo pródigo le ocurrió. Así es que eso no fallemos. Pero si creemos que podemos manipular a Dios con 3 o 4 palabras y 4 gestos, ahí sí estamos fallando. Ahí sí hemos caído en el error terrible de pensar que podemos nosotros engañarlo a Dios. Ahí sí, ¿no? Entonces se trata de eso, se trata de un arrepentimiento de verdad, fruto de un análisis sereno. Y esto las veces que sea necesario a lo largo de nuestra vida. Así sea, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Claro, lo ideal es no caer, pues no, por supuesto, pero volvernos frescos y decir, bueno, no, si caigo nuevamente en la misma, si caigo nuevamente en lo mismo, no, pues tampoco, ¿no? Porque hay gente fresca, gente fresca que dice, no, bueno, yo caí una vez, no, el Señor me perdona, me perdona, ¿no? Y estoy tan tranquilo, me perdona, yo sigo matando, sigo mintiendo, sigo tocando honras, sigo barbaridad y media. Y no es así, pues. No es así, no es que yo me vuelva un fresco, no, sino que de verdad, si caigo de cualquier manera, si yo tengo una conversión sincera, el Señor me va a perdonar. Tenemos que tener esa plena confianza en su infinita misericordia. Pero si el Señor ve un atisbo de picardía en nosotros, de pseudo viveza, ¿no? De quererle hacer una criollada pues al Señor de perro muerto, ¿no? Entonces, el Señor no es tonto, Grabémonos esto. Él sabe distinguir muy bien, sabe muy bien darse cuenta si estamos queriendo tomarle el pelo, y es peor porque ahí sí nos ganamos el infierno, ¿no? Así es que nosotros, ante esa misericordia, más bien conmovámonos. Hagamos que nuestro corazón sea sensible, que sea agradecido, que sea humilde ante esa bondad divina, y no que surja en nuestro corazón una rebelión tan grande que no seamos capaces de decirle gracias de corazón al Señor. Obrando de esta suerte, ninguna cosa impedirá tu perseverancia y aprovechamiento espiritual. Dice, obrando de esta suerte, ninguna cosa impedirá tu perseverancia. Si nosotros siempre estamos dispuestos a levantarnos después de caernos, claro, repito, lo ideal sería no caer, lo ideal sería no perder ante los ojos de Dios la gracia que Él nos concede, eso es lo ideal. Pero si cayésemos, a perseverar en nuestro arrepentimiento, a perseverar en levantarnos, y no envolvernos unos frescos y decir, bueno, ya me acostumbré a levantarme y caer, no, sino decir, Señor, y tener mi firme propósito de estar siempre con Él,
y pedirle perdón por nuestra debilidad. Esa debilidad que a veces nos acompaña siempre, como un aguijón en la carne, como dice San Pablo. ¿Para qué? Para que seamos humildes, no para que pequemos constantemente, no, sino para que nos reconozcamos frágiles y que necesitamos siempre de la gracia de Dios. Porque hay una tendencia natural en el ser humano a prescindir de Dios, a nosotros creernos los autores de la vida, nosotros creernos el que le damos solución a todo. Por eso es que tenemos que garantizar, dice, obrando de esta suerte, ninguna cosa impedirá tu perseverancia y aprovechamiento espiritual, ni perderás el tiempo vanamente y sin fruto. No perderás el tiempo, De inmediato te levantas, de inmediato reaccionas, de inmediato te pones en las manos de Dios, ¿no? Esto, por supuesto, no es lo que quiere el diablo. El diablo lo que quiere es, repito, o deprimirnos, hundirnos, no confiar en la gracia de Dios, o simplemente una indiferencia mala, ¿no? En la que no me interese ya, entonces me hundo en el pecado, me hundo. Y dice así: y advierte, hijo mío, que podrás también sacar mucha ganancia y provecho de tu propia caída, levantándote con un acto intenso de reconocimiento de tu miseria, humillándote en la presencia de Dios y con un acto de reconocimiento de su divina misericordia, amándola y exaltándola. Sobre esto y mucho más vamos a seguir en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos.